Cálculos era un buen perro de trineo, fuerte y enérgico, motivado y centrado en su trabajo. Pero, como refleja la historia, no muy práctico ante una situación realmente inesperada. Aperto, en cambio, sería tachado por los jefes de muchas empresas de soñador, distraído y, quizás, poco estimulado para hacer carrera. No obstante, ¿quién puede dudar de que su actitud de estar abierto a todo, a lo relevante y a lo aparentemente irrelevante, resultó muy valiosa? A veces creemos que en esta vida lo mejor es tratar de tenerlo todo controlado, que si hacemos un análisis realmente exhaustivo y pormenorizado evitaremos las dificultades. Sin embargo, esta actitud cuenta, al menos, con dos grandes inconvenientes. Primero, que nos obliga a estar permanentemente lucubrando e imaginando problemas, lo que suele acarrear buenas dosis de ansiedad. Y, segundo, que, como es completamente imposible tener todo controlado y que no surja ningún contratiempo, cuando aparecen nos sentimos particularmente frustrados. Y después de tanto esfuerzo de planificación resulta que al final algo tiene que salir mal. No es raro que Cálculos quedase desconcertado tras el desvanecimiento del hombre. ¿Quién podía prever algo semejante? Su preocupación por la estimación de rutas, caminos, nieve caída y tiempos entre poblaciones podía resultar encomiable, pero le impedía atender a muchas otras cosas quizás a primera vista fútiles dada su tarea, pero quién sabe si importantes en un momento dado. Una actitud como la de Aperto, consistente nada más que en procurar mantenerse franco a los estímulos de alrededor, y no necesariamente porque puedan servir para algo en el futuro, sino simplemente para disfrutar con ellos, resulta, a la larga, mucho más inteligente, permite gozar del momento presente y favorece hallarse mejor preparado ante posibles dificultades futuras. Esta actitud es la que la atención plena consigue estimular. Cuando uno conduce por una carretera puede ir sumido en sus pensamientos o atendiendo a lo que ve y oye, tanto a lo interno del vehículo, en este caso, los sonidos del coche, sus indicadores, o el sonido de la radio, la conversación, etc., como lo externo, por ejemplo, el paisaje, la luz, sus olores, sus sonidos, todo lo que ve a los lados de la carretera, el tráfico, etc. Ir excesivamente ensimismado en uno mismo durante kilómetros y kilómetros puede volver el viaje terriblemente monótono, hacer que el camino no aporte nada, pues no se recuerda ningún detalle de por dónde se ha circulado, incluso, que se pase uno la salida o que se accidente, en el peor de los casos. En cambio, hacer el viaje con los sentidos abiertos suele convertirlo en algo más placentero y permite recoger una información que, quizás, pueda resultar útil. La conducción es una analogía de la vida. Todos tenemos un coche, que es nuestra propia vida, y podemos avanzar metidos en nosotros mismos durante años y años, y oyendo solo nuestros ruidos, pero también abiertos a todo el espectáculo del exterior. No merece la pena salir de nuestro ensimismamiento para recrearnos con el paisaje y disfrutarlo tal cual es. Por supuesto, lo que vemos puede parecernos tedioso o desagradable. No obstante, también está en nuestra mano, aunque sea arriesgado, dar un volantazo y tratar de dirigir nuestro vehículo, nuestra vida, hacia parajes más atractivos y estimulantes. En muchas patologías psíquicas, la ansiedad, la depresión, las obsesiones, etc., resulta especialmente evidente el efecto contraproducente del cálculo sin fin y del ensimismamiento. Los que padecen estos problemas a menudo dan vueltas y vueltas al porqué de su malestar, elucubran sobre las circunstancias del pasado que han podido propiciar su estado o las desgracias recién sucedidas que les han conducido a esa situación. Y, en muchas ocasiones, esa misma reflexión sirve para perpetuar su triste estado. Varios modelos actuales de tratamiento psicológico, por ejemplo, la activación conductual o la terapia de aceptación y compromiso, han insistido en que esa hiperreflexión sobre el propio problema y sobre cómo solucionarlo impiden, paradójicamente, emprender de una vez el camino de la mejoría. Para empezar, porque nos repliegan, como un bucle, una y otra vez sobre nosotros mismos y, en consecuencia, nos alejan del aquí y del ahora. Pero, además, porque de ese modo nos volvemos más pasivos, se magnifica nuestro malestar y nos identificamos acríticamente con un perjudicial rol de enfermo. Un rol de enfermo, por cierto, a menudo propiciado por el mismo sistema sanitario, que pretende tratar los problemas psicológicos como si fueran enfermedades comunes.
De hecho, muchas veces, las personas de alrededor recomiendan a quienes sufren ansiedad o depresión que dejen de verse como enfermos y cesen de pensar en sus problemas, que retomen las actividades abandonadas y que no pongan tanto énfasis en lo mal que se encuentran. No por ello son insensibles o incapaces de entender el malestar de sus seres queridos. Es más, tienen razón, y conseguir recuperar la vida que se llevaba, a pesar de no hallarse aún bien, es un medio excelente para mejorar en estos casos. Los sujetos con depresión tienen habitualmente un pensamiento rumiante, que vuelve y vuelve sobre los mismos temas. ¿Cómo no va a tener ese comportamiento un efecto negativo sobre uno mismo? Por supuesto, comprender que alguien cercano sufre y está sumido en la negra pesadumbre de la depresión representa una muestra de empatía y de caridad humana. Y, sin lugar a dudas, es el primer paso para ayudarle. Pero luego hay que acompañar a la persona para que tenga un respiro o se vada de ella misma, o, mejor dicho, de su parte negativa, para que dirija su mirada también a otros aspectos de su vida. Y, para conseguirlo, es útil que recupere las actividades perdidas, a veces tras un extraordinario esfuerzo de voluntad y con enorme malestar, pues si logra reintroducirlas en su día a día tendrá la posibilidad de ponerse de nuevo en contacto con circunstancias y personas que le gratificarán, que volverán a dar sentido a su existencia. Todo este proceso se facilita cuando, gracias a la atención plena, uno se desenreda de sí mismo. Porque, se crea o no, llega un momento en que darles más vueltas a los propios problemas y vivencias se convierte en una fuente permanente de malestar y, sobre todo, es algo que aleja de la vida. Recordemos otra vez a Cálculos, enfrascado siempre en su planificación de rutas y los problemas que podían surgir en el camino. ¿Le evitaba acaso mejor así los contratiempos? Solo hasta cierto punto, pues estos son innumerables. Era su conducta más adaptada a las circunstancias. Muy parcialmente, ya que su ensimismamiento preocupado le impedía advertir todo lo que tenía alrededor. Del mismo modo, si tras un episodio depresivo alguien no hace sino dar vueltas y vueltas al porqué de sus pesares, pierde el contacto con el mundo real, no resuelve por ello sus dilemas y se hunde progresivamente más y más. Redirigirse hacia el exterior, hacia todos los estímulos posibles, tal y como son, deshace ese nudo que ahoga y hunde. Las afirmaciones anteriores no son especulaciones. Existe cada vez un cuerpo de investigaciones mayor y más contrastado que demuestra que la terapia basada en la atención plena es una intervención realmente eficaz para evitar las recaídas depresivas. Los pacientes que siguieron un programa de atención plena y aprendieron a dirigir sus sentidos hacia el exterior, en vez de hacia ellos mismos, y apagaron el piloto automático para atender realmente a sus pensamientos y acciones en el presente, contabilizaron muchos menos reingresos por la depresión y, al cabo de los meses, se encontraron significativamente mejor que los que no siguieron este tratamiento. Este efecto benéfico se explica porque la atención plena, justamente porque nos focaliza hacia los estímulos del momento, del presente, con toda su riqueza, deshace de forma natural una actitud enfermiza, mente reflexiva. Pero adviértase que la atención plena no busca proporcionar ninguna sensación especial de bienestar o de felicidad que contrarreste el malestar. Recordemos que nuestro otro protagonista canino, Aperto, no se hallaba en un estado contemplativo, pasivo, de beatitud o de nirvana, sino que, sencillamente, estaba abierto al presente, lo que se traducía en estar más vivo y menos ensimismado, que es justo lo que necesita alguien con depresión. Es posible que algunas personas piensen que cuando se está realmente deprimido es una ingenuidad creer que se pueda adoptar por propia voluntad esa actitud de atención plena, de apertura vital, que la depresión es una enfermedad y, por consiguiente, un problema biológico ante el que solo cabe confiar en la medicación. Sin embargo, la creencia de que la depresión es un trastorno causado por una alteración orgánica, de la química neuronal o de determinadas estructuras cerebrales está hoy en día puesta en cuestión. Es posible que permanecer en un estado depresivo durante un largo tiempo sí afecte a determinados neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, pero aún así también es dudoso que un tratamiento puramente farmacológico pueda ayudar a alguien con depresión, al menos a la larga. Es mucho más probable que unos determinados acontecimientos y la actitud vital que se tiene ante ellos guarde relación con el origen y el mantenimiento de un estado depresivo.
Y, por eso, la biología cerebral y su conocimiento puede aportar solo remedios parciales. Ingenuamente hay quien cree que cuando sepamos todo sobre el cerebro no tendremos que recurrir a terapias psicológicas, y que el que esto suceda solo es cuestión de tiempo. Pero todos nuestros conocimientos sobre el cerebro, sobre sus regiones, las interconexiones neuronales y su actividad químico-eléctrica poco puede decirnos sobre los problemas de nuestra vida. Piense usted si conocer todos los circuitos de su ordenador, todos los microprocesadores, el funcionamiento de la memoria del disco duro, etc., le puede revelar las claves de lo que en un momento dado escribe con un procesador de texto. Por supuesto, que el ordenador cuente con todo ese aparataje, ese hardware, posibilita que usted pueda escribir y que se almacene lo que ha redactado, pero ¿qué puede decirnos sobre el contenido, el sentido, de lo escrito? Pero ahora, antes de seguir aclarando otras cuestiones sobre la naturaleza de la atención plena, puede ser útil conocer la historia de un pato que, precisamente, era también bastante desdichado. Se llamaba Puntillas, y una mañana,